Bueno, voy a intentar explicar Aristóteles, si es posible. Vamos a empezar por la física, y de la física iremos ascendiendo hacia la metafísica para terminar en la ética y la política. Un poco lo más rápido que se pueda, y voy a intentar repasarlo un poquito. Ya lo hemos visto en clase, pero lo voy a repasar. De Aristóteles lo más importante, bueno, lo que podemos destacar de la física, que ya sabéis que la física lo que estudia realmente es el movimiento de los objetos, de los seres, y evidentemente el orden de esos movimientos, que sería un poco la ley, ¿no? que permite el movimiento o lo facilita, o en fin, que hace que se puedan mover las cosas, ¿no? Entonces tendríamos ese concepto de physis que ya vimos en el mundo presocrático, ¿verdad? Tendríamos tanto la parte que no cambia, la parte de la necesidad de la ley, como la parte, digamos, cambiante, la apariencia, etcétera, que es como lo van a tratar los presocráticos. Bueno, en Aristóteles no es muy distinto esta idea de física, y toda la física aristotélica se basa en un principio fundamental, que es que todo lo que se mueve es movido por otro. Es decir, todo lo que se puede mover lo mueve un motor, no se mueve solo. Yo me muevo pues porque mi alma me mueve, porque mi forma me mueve, mueve a mi materia, hace que vaya cambiando. Y mi materia se mueve porque persigue acercarse, ¿no?, a la perfección del motor inmóvil, que sería un poco Dios, ¿no?, por decirlo así. Bien, Aristóteles va a destacar en la época clásica porque va a ser el primero que va a clasificar, ¿no?, en este caso los movimientos. Es un pensamiento muy moderno, muy científico, y por eso es por lo que va a destacar Aristóteles. Y de hecho vamos a ver cómo va a clasificar todos los movimientos, va a analizarlos, que forma parte de lo que es la ciencia. Por eso Aristóteles es considerado más científico quizás que Platón, porque hace cosas que se acercan más al concepto que tenemos de ciencia, ¿no?, como lo vemos hoy en día. Vale, tenemos dos tipos de movimiento, que sería el movimiento sustancial, lo tenéis aquí en moradito, y el movimiento accidental, que lo tenéis aquí en verde. ¿Qué es un movimiento sustancial? Aquel que afecta a todo el ser completo. ¿Qué es un movimiento accidental? Aquel que afecta a un aspecto de una persona, de un ser. Por ejemplo, el movimiento accidental sería un cambio de color de pelo, afecta a un aspecto del ser. Un cambio sustancial sería cómo se convierte la oruga en mariposa, que es un cambio que afecta al ser completo, ¿vale? Dentro de los cambios accidentales, Aristóteles además distingue varios tipos de movimiento. El local, que es un movimiento de un sitio a otro, ¿vale? Me muevo, por ejemplo, por la habitación, pues de la derecha a la izquierda, de arriba a abajo, ¿vale? Local, ¿vale? De un sitio a otro sitio. Luego estarían también los cualitativos, cuantitativos, plurales, ¿vale? El movimiento cualitativo es un cambio de cualidad, por ejemplo, pasar de tonto a listo. Un cambio de pelo, un cambio de cualidad, ¿de acuerdo? Un cambio cuantitativo es aquel que puede ser medido. Por ejemplo, 100 gramos de lenteja, le añado otros 100, 200, o le quito 50, ¿vale? Cambio cuantitativo. Luego estaría el cambio plural. Este no es exactamente de Aristóteles, pero lo he metido para que se entienda, ¿vale? Sería el hecho de que existen muchos seres diversos y diferentes en el mundo, ¿vale? Que es la pluralidad. Bien, los cambios locales, que os tenéis aquí, vamos a dividirlos a su vez en naturales, tenéis en este lado, ¿lo veis? Y violentos. El movimiento natural es un movimiento en el que no está o no se encuentra la mano del hombre, y el movimiento violento es aquel en el que participa la mano del hombre, ¿vale? El movimiento natural además se divide o subdivide en rectilíneo y circular. El movimiento rectilíneo tenemos el movimiento de caída libre, ¿no? Cuando cae un objeto, por ejemplo. Para Aristóteles, el movimiento de ascenso, por ejemplo, cuando sube el fuego, también se considera rectilíneo. Hoy en día ese planteamiento no se da así, pero bueno, para Aristóteles era de esta manera. Y luego tendríamos los movimientos circulares, los veis aquí, ¿verdad? Que es el movimiento de la parte celeste, el movimiento de la esfera celeste, es decir, el movimiento de los astros, ¿vale? El movimiento de caída libre, por su lado, y de ascenso, es un movimiento que se da en el mundo terrestre, y el circular en el mundo celeste, ¿vale? Y los movimientos violentos también se dan en el mundo terrestre, y se les considera a este tipo de movimiento o lanzamiento de proyectil, ¿no? Cuando tiramos una goma, un lápiz, o cuando se tira un cohete, en fin. Un cohete no, perdón, una bala de un cañón o de una pistola, en fin. Se dispara una pistola, todos esos son movimientos violentos. O se tira una piedra o una pelota, ¿vale?
El movimiento sustancial, ¿vale? Que afecta, como digo, a todo el ser y es el otro tipo de movimiento. Para explicarlo, Aristóteles va a recoger una serie de conceptos, como va a ser el concepto de sustancia individual o sínolon, siendo la sustancia individual la realidad que existe, lo veremos ahora más adelante, ¿vale? Todo este esquema lo vamos a ver desarrollado más adelante para que se entienda. Y es aquel que está compuesto de materia y forma. Esta materia y esta forma son indivisibles, ¿de acuerdo? No se pueden separar. Si intentásemos separar materia y forma en el individuo, podríamos destruirlo, ¿vale? La materia podría ser algo así como las partículas físicas que nos forman y la forma sería la estructura. De tal manera que la materia está uniformada y la forma está materializada, digamos. Son indiscernibles, no se pueden separar. Y luego también va a usar dos conceptos abstractos para intentar explicar este movimiento. Uno es la materia prima, que sería aquella materia que compartimos todos los seres vivos, todos los seres existentes, desde una piedra, ¿no?, a cualquier ser natural, comparte esa materia prima. Es una abstracción mental, ¿vale? No la hemos visto nunca y no la hemos percibido. Por eso es una abstracción mental. Y la sustancia general o forma general, que sería, o sustancia segunda, también la llama Aristóteles, que sería la especie o el género al que pertenece un ser, ¿vale? Bien, pues básicamente estos serían un poco los conceptos fundamentales que van de la física a la metafísica y que acabo de explicaros. Ahora vamos a pasar a intentar explicarlo de manera con dibujitos, digamos, de manera más sencilla, ¿vale? Ya sin esquema. Bueno, para poder explicar el movimiento vamos a recurrir, o Aristóteles va a recurrir a una estructura de separación de diferentes elementos. Fijaros, tenemos la tierra, agua, aire y por último la esfera del fuego, que son lo que forman el mundo sublunar, que sería el mundo terrestre. El mundo terrestre, por lo tanto, está formado por 4 elementos. Estos 4 elementos no están separados en el mundo físico, están unidos, pero la mente es capaz de separarlos. Es decir, Aristóteles los separa para explicar el movimiento rectilíneo. Es decir, ¿por qué cae la piedra y se hunde en el agua? Pues porque la tierra pesa más que el agua. ¿Lo veis, verdad? Si yo lanzo una piedra a un río, la piedra se hunde. ¿Por qué? Porque la piedra, que es tierra, pesa más que el agua y entonces tiende a unirse a su elemento, desea la unión con su elemento, con la tierra en este caso, ¿vale? Porque el viento no cae por debajo del agua, pues porque el aire, como veis aquí, ¿vale?, está por encima, pesa menos que el agua, por lo tanto, se queda encima del agua. ¿Por qué flota el corcho? Se hunde tampoco, pues porque parte del corcho, según Aristóteles, sería aire. Por eso flotaría el corcho, ¿de acuerdo? Pesa poco, tiene aire y eso lo hace flotar. No está por encima, pero lo hace flotar. Es un poco el concepto aristotélico. Esta separación de los 4 elementos en 4 esferas es abstracta, es decir, es mental. En el mundo real están mezclados los elementos, ¿de acuerdo? No están separados. El aire no es puro, está mezclado con tierra o con agua, si está lloviendo, por ejemplo, ¿vale? Entonces no hay nada puro. Pero Aristóteles intenta explicarnos, por ejemplo, por qué el agua cuando hierve y se convierte en vapor de agua sube. ¿Por qué sube? Pues porque sería, por un lado, aire, se ha convertido en aire, y fuego porque está caliente. Entonces, por eso sube el vapor de agua. Esa va a ser la explicación de Aristóteles. Pero ya os digo que esta separación de esferas es mental para explicar el movimiento rectilíneo, ¿vale? Bien. Aquí tenéis un ejemplo del movimiento rectilíneo, ¿no? Porque Aristóteles, que es un contemplador, ya sabéis que la ciencia antigua y medieval se basa en la contemplación, en mirar y no tocar. No es la ciencia moderna, que es una ciencia en la que existe experimentación. Así que Aristóteles observa y a partir de ahí crea, digamos, la teoría, ¿no? Él observa que una pluma cae más despacio que una roca y su planteamiento es, bien, si esto es así, se deberá evidentemente al hecho de que la pluma pesa menos. Entonces, el peso va a ser la base, la masa que tiene un objeto va a ser la base para saber si caerá más rápido o más lento. Esa constitución de ese elemento, de esa masa, es la que nos va a decir
si va a caer, si se va a hundir en el agua, etc. Otro aspecto interesante que vamos a ver, por ejemplo, es ¿por qué asciende el fuego? Porque tiende a la esfera. Ya sabéis que la esfera del fuego está arriba, así que el fuego tira hacia arriba, tiende a su esfera natural, que es superior, ¿vale? Por eso sube lo caliente, ¿vale? También sube. Calentamos el agua, el aire caliente está más alto que el aire frío. El aire frío tiende a bajar. ¿Por qué? Porque el calor está por encima. La esfera del fuego está arriba. Es una cuestión meramente de observación, no es mucho más, ¿eh? La ciencia antigua, ya digo, se basa en la contemplación y por lo tanto en observar. Luego tendríamos el movimiento del proyectil, el movimiento violento, que sería cualquier lanzamiento, por ejemplo, de una jabalina, etcétera, ¿vale? En el momento que lanzamos la jabalina, ¿vale? Pues se describe un movimiento que para Aristóteles es complicado de explicar. ¿Por qué? Pues porque fijaros bien, todo lo que se mueve, lo hemos dicho al principio, es movido por otro. Y aquí, cuando yo lanzo un proyectil, ¿vale? Se está perdiendo el contacto con mi mano. ¿Por qué sigue el proyectil moviéndose? ¿Por qué no se cae inmediatamente en el momento que yo lo suelto? Esto va a ser un problema que va a haber en la física aristotélica y que va a intentar explicarse en el siglo XV, si no estoy confundida, utilizando un concepto que sería el hecho de que existe una especie de ímpetu, una especie de fuerza que se va desgastando, ¿no? Y que se le imprime al objeto y esta se va desgastando a medida que va moviéndose la jabalina en este caso, o lo que sea, ¿vale? Que estemos usando. ¿Vale? Sí, un poco el movimiento. Muy bien, eso respecto al mundo sublunar. Vamos a ver ahora el mundo supralunar, es decir, por encima de la luna, que para Aristóteles, perdón, como bien podéis ver aquí, es un mundo en el que nos encontramos todos los planetas, los veis, ¿verdad? Incluso el Sol dando vueltas alrededor de la Tierra. Nuestro universo, el universo aristotélico, es geocéntrico, la Tierra está en el centro, ¿vale? Y todo se mueve alrededor de ella, como veis, ¿no? Tenemos, ¿verdad? Mercurio, Venus, Sol, el Marte, Júpiter, Saturno y la esfera estelar de las estrellas fijas que está por encima. El universo aristotélico, por lo tanto, es geocéntrico, es finito, limitado. Veis que está limitado, ¿verdad? No es infinito, es finito, es limitado. Esto pues le va a valer la hoguera a mucha gente en el siglo XV cuando empiecen a defender la idea de que el universo puede ser infinito. Nicolás de Cusa, por ejemplo. O por ejemplo, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Bueno, yo me acordaré. La cuestión es que evidentemente el universo va a ser finito, como digo, va a ser circular, va a ser esférico, ¿vale? Y va a tender a la inmovilidad, porque tiende todo el universo al motor inmóvil que veis aquí, ¿vale? Pues más o menos, como veis son esferas concéntricas. Vamos a ver esto un poquito mejor. Fijaros bien, esto sería un poco este universo geocéntrico de esferas fijas, esferas cristalinas. ¿Por qué? Porque son esferas que serían como una especie de pompa de jabón, más que como un cristal, una especie de pompa de jabón para que pueda pasar, ¿no? Cosas alrededor. Pero fijaros bien que aquí están incrustados los planetas, los veis, ¿no? En esas esferas. ¿Vale? Esto no va a existir en el mundo moderno. No existe una esfera en la que se incrusta el planeta y la órbita simplemente es un recorrido, ¿vale? Imaginario, pero no es, digamos, algo fijo sobre lo que se sitúa el planeta, como en este caso. Es circular, no elíptico, como podéis ver. La elipse ya existía, ¿eh? Ya se había investigado el concepto de elipse matemáticamente, o sea, se podía haber usado. Pero en aquella época, pues, no parecía elegante usar este tipo de elemento matemático, sino que era mucho más elegante, pues el círculo, ¿vale? Supongo que tendría algunas características mágicas para ellos. Y aquí tenéis pues una representación que podéis ver muchas veces en los museos de cómo sería el universo aristotélico, ¿vale? Medieval, ¿veis? La Tierra, planetas, ¿veis? Los planetas aquí, lo veis, ¿no? Aquí cogidos, luego ¿qué serían las? Lo diré. Lo que serían las constelaciones,
Están aquí, ¿lo veis? En las estrellas fijas y fuera ya lo que estaría el motor inmóvil, ¿vale?